Hola, soy Brian de Adfontes. Hoy vamos a estar analizando lo que es Romanos 7 del 14 al 25. La gente llega a este párrafo y muchas las veces el tema que sale es que Pablo está hablando en capacidad de perdido, está hablando en capacidad de salvo. Primero, vamos a dejar que el texto hable por sí mismo. Vamos a ver primero el contexto aquí, Romanos 7 del 1 al 13. Y luego vamos a entrar en el párrafo que nos corresponde el día de hoy, que es del 14 al 25. En Romanos 7, del 1 al 6, vemos que la enseñanza de Pablo es que producimos fruto por nuestra relación con Cristo. Ya estamos muertos a la ley y hemos muerto a la ley para pertenecer a otro que es el Cristo resucitado. Ahora no podemos producir fruto por la ley. El único fruto que la ley produce, dice Pablo, es muerte. Estamos muertos a la ley, estamos en Cristo y ahora producimos fruto bajo el régimen nuevo del Espíritu. Muy bien. Eso es lo que vimos en Romanos 7 del 1 al 6. En Romanos 7, del 7 al 13, Pablo postula la pregunta en el versículo 7, dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Vemos que la ley no es mala, eso es lo que Pablo nos enseña, y mucho menos pecado. Sus argumentos dan el resultado de lo que vemos aquí en el 12. La ley no es pecado, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley no es pecado, la ley es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo ya contesta su pregunta y nos dice por qué con sus argumentos desde el 7 hasta el 11, pero ya vimos eso en otro video. Nomás es un recordatorio del contexto para poder interpretar bien Romanos 7 del 14 al 25. Muy bien. Y luego Pablo vemos que indica que es una inferencia. Entonces él está infiriendo a algo de lo anterior. Se puede decir que quizás sea la conclusión de este párrafo. La conclusión es la respuesta a su pregunta. Primero postula la pregunta, hace la pregunta, luego lo que es bueno, la ley, ¿verdad? ¿Vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Eso es a lo que Pablo está llegando. Eso es lo que está pasando. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así que el pecado aprovecha de la ley para producir muerte, y lo hace por medio de la ley, por lo que es bueno. Y el fin de todo eso es para que el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Ahora, llegamos al 14. Noten bien que aquí en el 14 está gobernado por un conector, conjunción gar. Gar introduce apoyo por explicación. Entonces el 14 está explicando esta última parte del versículo 13. ¿Cómo es que el pecado, para mostrarse pecado, produce muerte por medio de lo que es bueno, para que el pecado por el mandamiento llegue a ser sobremanera pecaminoso? Eso es lo que nos está enseñando. Entonces, eso es lo que tenemos que sacar de esta porción de escritura. Entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que sabemos. Primero, la ley es espiritual, pero yo carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Eso es la explicación de cómo es que el pecado aprovecha la ley para producir muerte y para que el mismo pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Y luego el 15 empieza la explicación del 14.
Vemos que otra vez es gar, de nuevo es apoyo por explicación. Entonces en el 15 empieza la explicación del versículo 14 y por lo menos esa explicación va hasta el 20, si no termina todo el párrafo. Vamos a ver aquí. Porque lo que hago no lo entiendo. Esta parte, en el 15, apoya por explicación a la otra parte porque es gar. Porque lo que hago no entiendo. Y luego Pablo se explica. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es por eso que Pablo no entiende lo que hace. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces Pablo está apoyando su teoría, ¿verdad? De que la ley es buena. En el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se acuerda que el pecado toma ocasión o aprovecha la ley? Y para producir muerte, eso es lo que dice Pablo aquí. Recordemos, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley. Y todo eso se hace para que el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso por medio del mandamiento. Muy bien. Y luego aquí en el 18 vemos que es otra explicación de lo anterior. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Otra explicación. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego otra explicación. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Con Ara, Pablo está llegando a una conclusión. Una conclusión que viene de los argumentos previos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y luego Pablo, en el 22 y el 23, apoya por medio de una explicación. ¿Se acuerdan que aquí tenemos gar? Apoya por medio de explicación esa conclusión de sus argumentos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego Pablo no pone ningún conector, por eso tengo aquí 0, y nada más hace una declaración. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Una declaración de su miseria. Y luego una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa pregunta nos está llevando a esa realidad. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque sabemos que es Jesucristo que nos libra de este cuerpo de muerte. Vimos eso, ¿verdad? En Romanos capítulo 6. Y luego Pablo aquí llega a otra conclusión, ¿verdad? De los argumentos previos, y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo sé que no he contestado todas las dudas y todas las preguntas que nosotros tenemos al respecto, pero esta porción de escritura en verdad es una explicación del versículo 13. Nos está explicando, ¿qué es lo que nos está explicando? Nos está explicando, voy a cambiar de color para que podamos ver bien, nos está explicando 14 al 25, explica cómo el pecado produce muerte por medio de la ley. Eso es lo que esta parte significa. Esa es la idea. La gente se pierde en esa pregunta. ¿Perdido o salvo?
No nos perdamos. No nos perdamos en esa pregunta. Porque está clara la enseñanza de Pablo, que él está explicando cómo es que la ley produce muerte en nosotros. Recuerda que el creyente no puede producir fruto por medio de la ley. El creyente solamente produce fruto por medio de su relación con Cristo. No regresemos a la ley. Volvamos una y otra vez a Cristo. Porque acabo Pablo en el 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará o no les dominará. ¿Por qué? Porque no están bajo la ley. Están bajo la gracia. Así que una y otra vez volvamos a la gracia de Dios, no a la ley. Porque esto aquí es lo que la ley produce en nosotros. Todo lo que nosotros vemos desde el 14 hasta el 25, que es una explicación del versículo 13. Que Dios me los bendiga. Mis hermanos, miremos a Cristo cada vez más y más para que Él nos santifique, para que Él produzca fruto en nuestras vidas bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga.